a la investigación histórica sobre el paradero de los indígenas. Estando en la escuela superior en 1965, la profesora de Historia de Puerto Rico tenía un foro sobre la conquista y tenía 3 estudiantes para hablar en defensa del español y 3 estudiantes en defensa del mundo indígena. Y entonces ella pues me dijo, como tú eres una persona diplomática y puedes establecer un balance objetivo, pues yo te voy a escoger a ti como moderador. Y la anécdota fue muy graciosa porque realmente yo no pude ser neutral. Y la maestra pues en el grupo todo el mundo se echó a reír y dice, pero tú es que tú estás a favor de los indígenas. Y recuerdo que en la preparación previa para esa tarea en la escuela, pues el grupo se reunió en la biblioteca y surgió la pregunta esa del paradero de los indígenas. En la mente, pues eso es lo más antiguo que yo recuerdo. Y entonces, pues una de las cosas que yo dije, sin tener conocimiento, era que tal vez, le decía yo a los muchachos, tal vez ellos se escondieron en los montes y quedaron descendientes en el yunque y en las montañas. Y recuerdo que todos dijimos allí que así tenía que haber sido, porque por sentido común, por lógica, si tú estás en desventaja en términos de armamentos, o tú estás frente a un grupo que te está produciendo una alta mortandad, pues un instinto biológico elemental te dice que tú te tienes que apartar, alejarte del que te está haciendo daño. Y había territorio porque en primer lugar pues el indígena conocía su tierra, conocía cada recoveco, cada cueva, el español no conocía el territorio. Y un aspecto importante es que el mismo Fernando González de Oviedo, en su obra de Historia de las Indias, publicada en el 1535, dice que no había un bosque más cerrado, más tupido, más difícil de caminar que el de Puerto Rico. Eso está escrito. Y él decía que los árboles eran tan gigantescos que no se veía el cielo. Dentro del bosque decía que parecía como caminar de noche. Esa descripción importante de un cronista nos dice que realmente había unas condiciones para que el indio desapareciera, pero desapareciera ante los ojos del conquistador, que no los podía ver porque ellos no querían que los vieran. Están buscando protección. De modo que es difícil de aceptar que ocurrió una total extinción, que desaparecieron del mapa. Y yo quiero aclarar que realmente los que planteamos que sí hubo una sobrevivencia indígena, no estamos haciendo una apología ni una defensa a la conquista. Yo parto de la premisa y acepto que fue una barbarie, hubo una alta mortandad, ocurrieron unas situaciones adversas por las epidemias que traen tanto los españoles como los africanos, porque el sistema inmunológico del indígena pues no estaba preparado para esas enfermedades. En ese sentido, lo que ocurrió también fue una guerra bacteriológica. Entran unas bacterias que ellos no tienen unas defensas. Por otro lado, el maltrato, las altas horas trabajando, la explotación, el saqueo, la mala alimentación. Pienso que
uno de los factores que yo he mencionado también tiene que haber sido el cambio de la dieta, porque realmente tratar de imponerle la carne de cerdo o de res a unas personas que nunca habían comido ese alimento, tiene que haber sido nocivo. Y en la investigación que yo he realizado desde el punto de vista médico, todavía en el siglo XIX, el jíbaro no comía carne como nos lo han hecho creer. Él comía así pescado, guábara, comía verdura, pero la carne de cerdo pues realmente no. De modo que lo que estamos planteando aquí es que sí se dieron una serie de factores que, unidos a la guerra de liberación, pues provocaron una mortandad grande. Lo que yo he planteado a través de más de 35 años es que aún aceptando todos esos factores, la sobrevivencia indígena se dio, porque lo que ocurrió fue una disminución en las cifras, pero no una desaparición total. Y lo que hemos hecho a lo largo de estos años es hacer una lectura y relectura de las fuentes españolas y, por otro lado, buscar las sobrevivencias que hay desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista documental, porque hay que usar los documentos porque la academia exige a los historiadores que se vaya a los archivos, que se busque la prueba. Y en ese sentido, pues, me siento orgulloso que yo he sido el primer historiador que ha presentado una tesis a nivel de doctorado en todo el Caribe, en las universidades del Caribe, cuestionando la tesis y la versión del exterminio. Me la aprobaron en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe con un jurado que no creía en lo que yo estaba defendiendo. Que eso pues realmente para mí fue lo mejor que pudo haber pasado, porque si hubiesen estado a favor de mis ideas, pues eso no me lo hubiese disfrutado como me la disfruté, esa aprobación de esa tesis. Te planteaba, en realidad, después de ver ese conjunto de fuentes para cumplir con los requisitos de la academia, pues desde las primeras lecturas pues yo estaba convencido de que sí hubo una sobrevivencia. Llegué a la conclusión en los primeros años de investigación que realmente los que habían exterminado a los indios, pues fueron los mismos historiadores. Los historiadores enterraron a los indios. Y te voy a explicar por qué. Una de las críticas fuertes que yo pues le he presentado a los historiadores que defienden la tesis del exterminio, pues es que tomaron al pie de la letra cada cosa que dijo el conquistador sin hacerle una crítica al texto que están leyendo. Ese es uno de los graves problemas. O sea, tú no puedes coger un texto que te dice una cosa y pasarlo sin tú evaluarlo, juzgarlo, criticarlo. Y ese fue el gran error. Pero lo sorprendente de la investigación es que yo reuní todo lo que se había publicado del tema desde 1854 hasta principios del 2001, 2002, por ahí aproximadamente. O sea que tomé alrededor de 150 años que tenemos de historiografía puertorriqueña. Cuando yo hablo de historiografía puertorriqueña es de la historiografía que se separa de la historia colonial, porque los primeros libros pues, fueron escritos por los españoles. O sea que la historiografía puertorriqueña es joven, prácticamente se inaugura con la Biblioteca Histórica de Alejandro Tapiz Rivera en el 1854. Es decir, que es por primera vez los puertorriqueños empiezan a escribir su historia, no los españoles, porque antes lo escribían los curas, historiadores españoles, y eso es importante para tenerlo en el contexto. Examiné alrededor de 600 libros y artículos
ensayos que tenían que ver con este tema, buscando qué había dicho cada persona, escritores, historiadores. Para mi sorpresa, en proporción de 7-3. O sea, de cada 10 escritores, el 70% apoyaba la sobrevivencia indígena. O sea, la mayoría de los historiadores apoyaron la sobrevivencia indígena. Pero eso fue hasta 1948. Eso fue, yo me sorprendí, yo no sabía, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que yo he encontrado aquí? Porque tú lees a Salvador Brau y inclusive a Henry Miller, un historiador norteamericano, porque yo lo que hice también es examinar los textos de las escuelas públicas. ¿Qué le enseñan a los muchachos? Y para mi sorpresa, hasta 1948, inclusive después de la invasión norteamericana, los indios estaban vivos hasta el siglo XVIII, XIX. Entonces, ¿qué pasó? Es la gran interrogante, porque coincide con la aparición del Estado Libre Asociado. En el 52 hay un cambio en la escuela y el indio desaparece. Lo desaparecen de los libros y la versión es que fueron exterminados. O sea que eso, ahora estoy haciendo un estudio de las causas de por qué ese cambio. ¿Fue político? Y a partir de ese momento es interesante que sobre todo de 1950 para acá, inclusive en los tiempos de la fundación del Instituto de Cultura hacia acá, se estableció pues una política casi de que al indio pues tú lo puedes conocer a través de la arqueología, nada más. Entonces es lo que yo le llamo, tú puedes estudiar, te permiten estudiar al indio muerto, pero no al vivo, no al que quedó. Y todos los trabajos pues se hacían en ese contexto. Entonces esto afectó, esa visión pues afectó todos los estudios folclóricos, etnológicos, antropológicos, arqueológicos, históricos, porque la gran contradicción es que el mismo gobierno nos dice que somos producto de 3 pueblos, pero 2 existen y el otro desapareció. O sea que es una contradicción y una paradoja decir y tenerlo en el emblema del Instituto de Cultura y a la misma vez tú decir que, pues mira, eso, nosotros lo que cogimos de esos indios fue unas palabras, la hamaca, el bohío, pero nosotros no tenemos nada de indio. De hecho, quiero contar esta anécdota que me contó don Ricardo Alegría. Cuando don Ricardo Alegría le solicitó a Lorenzo Mar que hiciera el emblema, el escudo del Instituto de Cultura, donde aparece un indio, aparece un español y un negro, un africano. Pues cuando él presenta a sus amigos, a profesores de la universidad, la reacción para él fue sorpresiva. Profesores de la Universidad de Puerto Rico le cuestionaron que por qué había puesto al indio. ¿Qué hace ese indio ahí? Y le sugerían que sacara el indio porque los puertorriqueños no teníamos nada de indio. Y don Ricardo pues no se dejó llevar por las presiones. Pero qué interesante, porque siempre se ha dicho, ¿verdad? Ha hablado del discrimen que lo conocemos contra el africano, el puertorriqueño negro. Y qué curioso que la academia le decía, saque ese indio de aquí, aceptamos al español y al africano, pero ese no. Y entonces, fíjate que es la visión de que aportaron algo, sí, pero fue poco. Y aparte de eso, pues no tenemos nada de estos indígenas. En la historiografía puertorriqueña, pues a la altura de 1970, por ejemplo, en una obra de Jalisco Vadillo, se dice, él mismo dice, mira, nosotros los puertorriqueños no tenemos ni una sola gota de sangre taína en nuestras venas, o sea, no hay herencia biológica, racial. Y eso pues ha quedado desmentido por los estudios del DNA mitocondrial, inclusive los estudios del cromosoma Y, donde hay una presencia.
indígenas, también con los tipos de sangre. En las indieras de Maricao, pues una investigación que yo realicé sobre los subgrupos de sangre, encontré en la literatura de la Escuela de Medicina, que para que tengas una idea, en la zona de Bucarabones, del área de Las Marías, en la indiera de Maricao, pues allí apareció un tipo de sangre que es el Diego Blood, también se le conoce como Dieguito Blood, y es de procedencia indígena. Y solamente no existe en otras partes de Puerto Rico, no lo he encontrado, y en la indiera estaba, y lo tienen pues indígenas en Venezuela, los panares, lo hay en Perú, en distintas comunidades indígenas, pues está ese tipo de sangre y los puertorriqueños la tienen allí. O sea, fíjate que ya estamos hablando, por un lado, la ciencia madre de toda la ciencia, porque nosotros somos seres humanos y la biología estudia a los seres humanos. De modo que ahí pues te ofrece una evidencia desde el punto de vista del DNA mitocondrial, que en algunos barrios llegó a 80%. El promedio es 62%, pero en un sector de la indiera, Martínez Cruzado encontró un 80%. O sea que allí aproximadamente 8 de cada 10 puertorriqueños tienen el DNA mitocondrial de la madre indígena. Y por otro lado, el hallazgo del tipo de sangre del Diego Blood pues es importante. Aparte de eso, el diente de pala, todas las características físicas. A fines de la década de 1940, el doctor Ricardo Alegría realizó un estudio sobre el diente de pala y encontró que más del 36% de los estudiantes tenían el diente de pala, en un momento en que el jíbaro no había entrado a la universidad. Los sectores que entraban a la universidad eran de la clase alta, lo que llaman clase media, sectores y de zonas urbanas. Muy pocos había de la zona de los campos. Y yo he examinado pues los programas, las fotos de los estudiantes y no hay jíbaro. Ni el negro ni se diga. En el 1927 pues habían 2 negros estudiando en la universidad, 2 puertorriqueños negros. De modo que si ese estudio del diente de pala se hubiese realizado a nivel de toda la zona del país, pues el porciento hubiese sido más alto. Pues ya desde el punto de vista biológico no pueden decir que el puertorriqueño no tiene nada. Vamos entonces a los aspectos de la investigación histórica, documental. Pues entonces volviendo a la temática histórica, porque vamos luego a entrar en los aspectos de la cultura, porque es importante el aspecto del documento histórico, porque ahí es que está el meollo del asunto, porque la academia exige evidencia histórica que demuestre que ellos después de 1550 lograron sobrevivir. Por eso es que quiero enfatizar. El segundo hallazgo grande de mi investigación, de esa tesis que yo hice, fue que los que defienden la tesis del exterminio son todos historiadores, pero los que han defendido la tesis de la supervivencia indígena es un grupo interdisciplinario que ha contado con historiadores, etnólogos, antropólogos, periodistas, han contado con el apoyo de un genetista, de un biólogo, especialistas en la cultura, trabajadores de la cultura, o sea, un aspecto bien masivo, bien amplio. Vamos entonces al aspecto de los documentos. Lo que dice la historia oficial es que a mediados del siglo XVI, aproximadamente en 1550, pues no quedaba ya nadie, no quedaba nada indígena en Puerto Rico, que fueron totalmente exterminados, que esa cultura se desintegró, no hay nada. Las investigaciones que yo he realizado demuestran todo lo contrario. Nosotros reconocemos todas las aportaciones culturales que vinieron de España, de la gente de Castilla,
reconocemos las aportaciones posteriores de los catalanes, los mallorquines, los baleáricos, los isleños, de todo, de los pueblos africanos, de las etnias africanas, pero desde el punto de vista cultural, en realidad la cultura madre era la cultura indígena, era la más importante de todas, y lo que pasó fue que el indio, su cultura fue absorbida. El español y el africano, para poder sobrevivir, tuvieron que hacerse indios. Fue todo lo contrario. Los españoles no le impusieron la cultura. Ellos tuvieron que adquirir la del indio para poder sobrevivir en su alimentación, en la cultura de la yuca, que quedó intacta por más de 300 años como producto principal del país de alimentación. De los primeros siglos, el casabe siguió funcionando, la producción de la yuca siguió, todo lo comestible, y entonces todas las técnicas de pescar, técnicas de la arquitectura indígena se mantuvo a través del bohío. En realidad, los extranjeros, ya sean de África o de Europa, se tuvieron que asimilar a esa cultura madre que era la indígena. Desde el punto de vista entonces físico, étnico, biológico, pues en 1543, que es que comienza a otorgarse, entre comillas, la libertad al indígena, pues se están hablando de 60 indios que lograron liberar. Pero yo quiero aclarar que esa cifra pues la da un obispo sin supervisión del gobierno, porque ahí fue que le dieron a cargo de que contabilizara cuáles quedaban vivos, pero hay que aclarar que esa cifra se refiere a los que estaban trabajando como encomendados, que se les dio la libertad. Y lo que yo he encontrado es que había una categoría de indios que se llamaba los indios vacos. Vacos, de ahí surge la palabra vago, pero no es la interpretación que nosotros tenemos ahora de vagancia, de que es una persona que no quiere trabajar. Vacos viene del latín vacus. En aquella época significaba desocupado, que no está trabajando. Es como decir que es una reserva de mano de obra. Y el problema es que nos hicieron creer que los indios encomendados eran sinónimos de total de indios. Había una categoría de indios que no estaban en las encomiendas, porque no podían absorberlo. O sea, siempre existieron unos indios que no es la realidad esa de que pensamos que todos los indios estaban trabajando en la finca. Por otro lado, hay otras categorías donde ellos estaban invisibles, porque estaban integrados como pajes en las iglesias, estaban en calidad de ya hombres libres, también no contabilizaban a las mujeres. O sea que realmente pues podemos verlo en el supuesto censo de 1531. O sea que realmente pues en esas contabilidades no entraban los hijos, no entraban los ancianos, no entraban las personas que no estaban en las encomiendas. O sea que las cifras que estaban ofreciendo pues realmente no retrataba la realidad. Por otro lado, hay un fenómeno que no se ha tomado en cuenta. Aún en el caso de que ese español se cruza con una india, ese hijo es mestizo, pero sigue siendo indio, porque su relación directa mayormente es con la madre, que es la que le enseña la cultura, las tradiciones. O sea que desde el punto de vista de conciencia e identidad no se va a identificar con uno que vino a hacerle daño, con uno que violó a su mamá, con uno que la tomó a la fuerza. Jamás a ese hombre lo va a odiar, es su madre. O sea, fíjese que son cosas que nosotros no nos hemos puesto a estudiar, porque ni siquiera los historiadores han hecho un análisis de la sexualidad en la conquista. ¿Cómo fue eso? O sea, eso fue una realidad cruda. Por otro lado, ocurrieron una serie de sucesos
que ayudaron y contribuyeron a la supervivencia indígena. Primero, le otorgan la libertad, los dejan libres. El obispo dice que no pudieron obligarlos, no pudieron cumplir con la voluntad del rey, que los solicitaba que los trataran de llevar a los pueblos cerca de los españoles. Y los indios dijeron, no queremos estar con ustedes, lo más alejado. El mismo obispo dice, mira, regresaron a sus lugares de origen. Ya libres, pues, las condiciones de una reproducción se iban a dar, porque ya no están en guerra, ni están trabajando en las encomiendas. Por otro lado, tenemos otro fenómeno. Había colapsado la minería, y como había colapsado la minería, ya no estaban utilizándolo. Como había colapsado la minería, eso trajo a una inmigración. Una emigración, se fueron muchos de los españoles. Dejaron casi a Puerto Rico solo porque estaban buscando las noticias que vinieron del oro y la plata en México y el Perú, pues sacó a muchos españoles. Hay otro factor importante, dejaron de entrar españoles. Estudios que se han realizado demuestran que en 2 décadas vinieron menos de 50 españoles. De modo que ese mestizo, al casarse con otra mestiza o al casarse con una india, lo que hace es que aumenta biológicamente la cantidad de indigeneidad que hay en ese ser humano y desde el punto de vista de la cultura. El problema fue que, por ejemplo, el doctor Cayetano Colitoste planteaba que el indio desapareció porque un español se casaba con una india y tenía una mestiza, y esa mestiza se casaba con otro español, y la hija de esa se casaba con otro español, y lo hizo así y lo llevó hasta el siglo XVIII y XIX. Y eso no fue así, porque ese mestizo se podía casar con otra mestiza, se podía unir con otra mestiza, se podía unir a otra india. De modo que también es que las hipótesis que algunos de estos historiadores presentaron, se convirtieron en historia oficial porque se siguen repitiendo y no se cuestionan. Por otro lado, quiero dejar establecido que cuando hablaron de los supuestos 60 indios, nadie buscó en la finca, en todas las fincas de Puerto Rico, en todas las haciendas, en todas las estancias. Mayormente eso fue un rastreo que se hizo en la periferia de San Juan. Hay un detalle que ha pasado desapercibido por los historiadores, muy pocas fuentes lo dicen. Después, la abolición se da en el 1543, pero cuando viene el doctor Callejo, estamos hablando de 1550, 1051, en esa etapa, que él visita las fincas, encontró que muchos de los indios no le habían dado la libertad. Entonces este gobernador es interesante porque le da la libertad y le dice que eso está mal, aparte le llama la atención a los propietarios y exige que se le dé una compensación económica a los indígenas por eso, por haber hecho eso, de tenerlos ilegalmente. Entonces indios encomendados pues regresan, integran a la comunidad de los que están libres. Y pues hay evidencia, aparte de eso, de pueblos de indios. Hay un pueblo de indios libres que se estableció en el Toa, que ya eso es desde los tiempos de 1520, de esa década, que eran de los encomendados con el rey. Y ya a la altura de 1569, 1570, pues lo más importante que hay que destacar es que luego de la libertad de los 60 indios, unos años después, 7, 8 años después, el gobernador español que llega hace una inspección y encuentra
que hay indios encomendados o trabajando en las haciendas a las cuales no se le ha dado la libertad. Y entonces obliga a los propietarios a darle la libertad y exige una indemnización, que se le pague una cifra de dinero por la ilegalidad del acto. Para esta fecha en que supuestamente aparecen los 60 indios, hay una fuente que tampoco se toma en consideración, y es que en una de las visitas del obispo a la isla de Mona encuentra que allí hay una comunidad de indios. Hay un pueblo de indios que vive libre, inclusive, para su sorpresa, encuentra que hay una iglesia, pero que el que está a cargo de esa iglesia es un indio. Imagínese usted qué misa daría ese indio allí. Así que posiblemente pues seguían con sus tradiciones y sus ideas ancestrales, porque tú no le puedes quitar de la noche a la mañana, y menos las ideas, y menos en una isla donde ellos están solos. O sea que, y habla muy bien de ellos, o sea que en La Mona nada más había más indios que los supuestos liberados. O sea que cuando uno empieza a contar todas esas partidas de indios por ahí y por acá, pues era una gran cantidad de indígenas que estaban todavía. Entonces fíjate que lo que estamos planteando es que se crean las condiciones para la reproducción, para ir aumentando, o sea, no para desaparecer. Por otro lado, tenemos también que hay evidencia de la existencia de pueblos de indios, y bien temprano, en la década de 1520, pues empiezan a liberar, inclusive como por el impacto que tuvo la visita de Antonio de Montesinos a Puerto Rico, a Boriquén, que todavía no tenía el nombre de Puerto Rico. Puerto Rico era la península solamente, lo que hoy es el viejo San Juan, era lo único que se llamaba Puerto Rico, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Era Boriquén. Hay fuentes posteriores, como la del cosmógrafo Velasco, que habla que para 1569, 1570 hay un pueblo de indios en las montañas de San Germán, y que viven libres, que no pagan impuestos, que están apartados. Lo que quiere decir que hay más condiciones para la reproducción de esos indígenas. Es en la zona de donde hoy están las indieras. O sea que ahí hay una presencia que documentalmente se puede llevar hasta el siglo XVI. Entonces quisiera ahora, pues, para terminar el planteamiento que yo te hacía originalmente de que no había una crítica a los documentos, uno de los caballos de batalla de los que creen en el exterminio, los que lo apoyan, los que lo fomentan, es un documento que se llama el Informe o Memoria de Juan de Melgarejo. Juan Melgarejo fue un gobernador. Ese informe data de 1582. Y en ese informe se dice que solamente quedan 15 indios y que son extranjeros. Y lamentablemente los historiadores, a pesar que esto es una paradoja, una contradicción, a pesar de que son antiespañoles, antihispanófilos, sin embargo, a la hora de analizar un texto, respetan y se dejan llevar por cada palabra que dijo el español, sin cuestionarla. Y eso, en ese sentido, pues hay un colonialismo también. Eso es mentalidad de colonizado, porque tú tienes que asumir una crítica ante el conquistador y analizar por qué hay detrás de eso. Bueno, un acercamiento al documento, pues nos dimos una gran sorpresa. El informe se lo exige el rey y es muy voluminoso. Por eso se le llama capítulo, porque es a base de unas preguntas interrogantes que el rey le hace al gobernador. El informe se le solicita a finales de diciembre y a principios de enero tienen que entregarlo en los primeros días, porque el barco se va para España. Y eso fue un corre-corre. Fíjate, porque no es lo mismo tú analizar entonces las condiciones
en que se puso eso en ese papel. Bueno, es más, descubrí que en la noche en 24, Nochebuena, un día sagrado, y el 25 están trabajando en el informe, un coge-coge. Están buscando. En primer lugar, el gobernador acababa de llegar, no sabía nada de la isla, por lo tanto él no hizo ese informe. Se lo pide al obispo y al nieto de Juan Ponce de León para que lo escriba. Entonces es curioso que los capítulos que ellos no llenan son los que tienen que ver con una investigación sobre los indios, porque le exigen y le preguntan que dónde están esos indios, que dónde está ese pueblo de indios, dónde están los pueblos de indios, y el pueblo de indios estaba y ellos no los reportan. Y una de las preguntas tenía que ver con los nombres indígenas de los lugares donde ellos vivían. Mire, ¿usted cree que un gobernador va a salir del viejo San Juan a meterse a esas montañas, a buscar llano por llano, abra por abra, monte por monte, cueva por cueva, ceboruco por ceboruco, a ver si habían indios, a contar indios en 9.500 kilómetros cuadrados? Pues mire, aquí lo mejor es, no hay indios, se acabaron, y no tengo que hacer ni la investigación, ni llenar el informe, ni nada. O sea, que hay una, inclusive, él no menciona en ese documento los caribes, y había caribes en Puerto Rico. Inclusive había uno que era amigo de él, un señor llamado Juan Caribe, que era comerciante en la capital. O sea, que tú empiezas a ver cabo suelto, y tú encuentras que ellos sí saben que hay indios, pero no lo ponen. Entonces, rato, pues obviamente lo más fácil para salir está junto, vamos a decirle al rey que aquí no hay indios y no tenemos que hacer este estudio, ni esta investigación, ni ir a buscar. Por lo tanto, posiblemente los 15 indios que ellos hablaron eran de las estancias que habían por allí en los alrededores de la ciudad de Puerto Rico. Y yo te traigo este contexto para que veas que el problema fue que no se criticaron los documentos.